La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Me alegro muchísimo de tenerte al otro lado de la pantalla y de poder compartir contigo el Evangelio de hoy. En este martes 9 de febrero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Vamos a hablar hoy sobre el valor de los preceptos, de los mandamientos. ¿Qué valor tienen los mandamientos? ¿Qué importancia tiene cumplir los mandamientos? Bueno, pues vamos a explicarlo porque en el Evangelio de hoy Jesús nos habla sobre eso. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Tiene Jesús un enfrentamiento con los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén. Porque le dicen: tus discípulos no cumplen la tradición de los mayores de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les dice: es que vosotros os aferráis a vuestras tradiciones y a través de ellas incumplís los mandamientos de Dios. Y esto está muy mal, les dice el Señor. Vamos a explicarlo. Los mandamientos que tenían los judíos los podemos dividir en dos clases. Por una parte están los 10 mandamientos de la ley de Dios.
los que Dios dio a Moisés en la cima del monte Sinaí, en las tablas de piedra de la ley. Contra estos 10 mandamientos Jesús no habla en ninguna ocasión. Todo lo contrario. Siempre dice que estos 10 mandamientos son santos y sagrados y que hay que cumplirlos. Y por lo tanto esto sigue vigente para nosotros hoy en día. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son santos y sagrados y siempre hay que cumplirlos. Ahora bien, había otra clase de mandamientos que tenían los judíos, que eran los preceptos que ellos habían añadido para detallar, para explicar con más exactitud cómo debía comportarse un buen israelita, un buen judío. Entonces habían añadido una gran multitud de preceptos, eran muchísimos, detallando minuciosamente cómo debía comportarse un buen israelita. Y Jesús sí que tiene algo que decir con respecto a estos preceptos humanos que ellos habían añadido. ¿Qué es? Estos preceptos humanos, muchos de ellos, no están bien y no se deben cumplir de la manera que vosotros proponéis y explicáis y mandáis a la gente. Porque habéis puesto preceptos que en lugar de ayudarnos a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que es el sentido de nuestros preceptos humanos, que nos ayuden a cumplir los 10 mandamientos, que nos ayuden a ser santos, a cumplir la voluntad de Dios, en lugar de eso, estos preceptos os impiden cumplir la ley de Dios, porque los habéis puesto mal, porque están equivocados. Y Jesús les pone un ejemplo, el ejemplo del corbán, de la ofrenda sagrada. Ofrezco mis bienes al templo y ya no ayudo a mis padres con mis bienes. Y eso dice Jesús que eso está muy mal, porque el hombre debe ayudar a sus padres con sus bienes, el ser humano. Luego entonces, cuando nosotros queremos explicar en el día de hoy cuál es el valor de los preceptos, lo podemos explicar de una manera muy clara y muy sencilla. Los 10 mandamientos de la ley de Dios tienen un valor absoluto. Hay que cumplirlos siempre, en todo momento y en todo lugar. Los preceptos y mandamientos humanos que nosotros añadimos depende. Si están bien hechos, nos ayudarán a cumplir los 10 mandamientos y a ser santos, entonces debemos obedecerlos. Pero cuando no estén bien hechos y no nos ayuden a cumplir los 10 mandamientos y a ser santos, no debemos obedecerlos. Y también podemos decir que estos mandamientos humanos no son siempre necesario cumplirlos, depende a veces de las circunstancias. Las circunstancias pueden hacer que debamos cumplirlos o que no debamos cumplirlos, porque no son preceptos absolutos, son preceptos relativos, que se trata de que ayuden a ser santos y a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos explicado el valor de los preceptos. Ahora vamos a leer
2 números del Catecismo para explicarlo un poco más detenidamente. El número 578 dice: Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Se debe someter a la ley con mayúscula, es decir, a los 10 mandamientos. Los debe cumplir con toda exactitud. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de los preceptos. Nunca han podido cumplir con toda exactitud los 10 mandamientos. ¿Por qué? Pues porque no tenían, en el Antiguo Testamento no tenían la gracia del Espíritu Santo, no tenían la gracia de la santidad y por lo tanto no podían cumplir perfectamente los 10 mandamientos. Porque se necesita el Espíritu Santo, se necesita la gracia de Dios para cumplir perfectamente los 10 mandamientos. Y luego dice el número 581, Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Rabí significa maestro. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él, en Jesús, se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra, la palabra de Jesús, no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Con esta misma autoridad divina, Jesús desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Entonces Jesús lleva a plenitud los 10 mandamientos, enseñándonos las bienaventuranzas que son aún más exigentes que los 10 mandamientos. Y Jesús, con su autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que no ayudaban a ser santos y a cumplir la voluntad de Dios y los 10 mandamientos. En el programa de hoy de nuestra adoración eucarística vamos a pedirle al Señor que nos libre de los falsos apegos, porque los falsos apegos son los que nos llevan a malinterpretar los preceptos del Señor y a desfigurar los preceptos del Señor. Así que vamos a pedirle un corazón libre para cumplir plenamente la voluntad de Dios. Muy feliz martes, querido hermano, querida hermana, que recemos unos por otros, que seamos una familia unida en torno a María con un gran deseo, con María nuestra Madre, ser santos, para darle gloria a Dios y para ayudar a nuestros hermanos a alcanzar el cielo. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición maternal.